Bueno, entrando ya de lleno en qué componentes se pueden configurar, ya sabemos que hay hasta 8 componentes por página. Los componentes que se pueden configurar en las pantallas táctiles y home server pueden ser de tipo indicador, pulsador universal, barra de regulación, teclado numérico o de texto, controles específicos de lámpara, de persiana o de escena, actuadores forzados o control RGB. Y luego hay una página especial de clima que es un conjunto predefinido parametrizable de distintos componentes que, bueno, que están muy enfocados a un control de clima. Ya lo veremos un poquito más en detalle luego. En el caso de los indicadores, lo que hacen es, bueno, pues mostrar un valor de un objeto de comunicación determinado. Y ese objeto de comunicación, bueno, pues el tipo de datos que soporta son un bit, un byte, 2 bytes, 4 bytes, flotante de 2 y 4 bytes, carácter, texto, fecha y hora. Por lo que, por ejemplo, incluso puedo visualizar nombres de canciones, puedo visualizar pues una fecha determinada que venga por el bus, cualquier tipo de dato. Y las visualizaciones pueden ser de tipo numérico, pueden ser de texto, pueden ser de icono o pueden ser con barras de nivel. Aquí, por ejemplo, pues hay un pequeño ejemplo donde hay visualizaciones pues, con icono, numéricas, de texto y de barra de nivel, y cómo sería la visualización en este caso desde un navegador, a través de la interfaz web. El pulsador universal, bueno, pues lo que hace es que realiza una acción cuando se pulsa sobre ese componente. Los tipos de datos soportados y la visualización de ese componente es igual que en los indicadores, y las acciones que se pueden configurar pues son el envío de un valor fijo al pulsar o el envío de valores distintos cuando pulsas y sueltas el componente, o el envío de valores distintos cuando realizas una pulsación corta o una pulsación larga, o enviar un valor seleccionable por el propio usuario de entre hasta 4 opciones. Aquí hay un ejemplo de visualización de estos componentes en el interfaz web, donde en este caso es un pulsador con 2 opciones, y aquí pues como se vería en el display, donde por ejemplo pues en este caso cuando es un pulsador donde se he definido 2 opciones, al pulsar, en lugar de enviar algo directamente al bus, pues lo que me sale es una ventana emergente donde tengo las opciones, en este caso, bueno, pues por ejemplo sería opciones de ejecutar escenas de salir o de llegar a casa, y ahí selecciono el valor a enviar. El siguiente componente es una barra de regulación, que está basado en el indicador con visualización de barra de nivel, y lo que ocurre es que al pulsar sobre ese componente se muestra una barra de regulación interactiva que lo que hace es que permite seleccionar un valor y enviarlo al bus. Los tipos de datos soportados son 1, 2 y 4 bytes y flotantes de 2 y 4 bytes. Y además se pueden configurar controles de límites para el valor que se puede seleccionar en la barra de regulación. Y tenemos también un ejemplo de cómo sería en el interfaz web. Teclado numérico, pues muy similar también a los anteriores. Está basado en indicadores de tipo numérico, y al pulsar sobre el componente lo que se muestra en este caso es un teclado. Es un teclado donde pues, se puede introducir un valor de tipos de datos, pues nuevamente 1, 2, 4 bytes y flotante de 2 y 4 bytes, y nuevamente se pueden configurar límites para limitar el valor a enviar al bus. Teclado de texto, pues similar a lo anterior, pero en este caso pues los tipos de datos soportados son carácter y texto, y en lugar de aparecer un teclado numérico, lo que me aparece es un teclado, bueno, pues con todas las letras, y por supuesto con los números. Cuando pulso este botón pues me aparecen todos los números, teclas, otro tipo de teclas, etc. Y aquí, bueno, pues como aparecería la visualización en el interfaz web. Control de lámpara, pues es un control específico para un actuador dimmer. En este caso, pues los objetos de comunicación que tiene asociados son un objeto de accionamiento de encendido apagado que se ejecuta con pulsaciones cortas sobre el componente. Un objeto de comunicación que para la regulación, que puede ser relativa, en este caso sería un objeto de 4 bits, o absoluta, como un objeto de un byte, y en este caso esa regulación se realiza cuando hago una pulsación larga sobre el componente. Y después un objeto
para representar el estado del dimmer, que pueden ser o un objeto de un bit y simplemente represento encendido o apagado, o un objeto de un byte para poder representar cuál es el valor de regulación absoluto que tiene el dimmer. En el caso de la regulación absoluta, pues me aparece nuevamente una barra de desplazamiento para poder de forma fácil utilizar ahí, seleccionar el valor absoluto que quiero poner en la iluminación, o los botoncitos de menos y más para hacer regulaciones relativas. El control de persiana, pues algo muy parecido al control de lámpara. Es un componente específico para el control de un actuador de persiana, con objetos de comunicación para, en este caso, los movimientos de arriba a abajo o para da y paso, para posicionamiento preciso en el caso de que lo tenga el actuador de persiana, y también con un objeto de indicación de posición que nuevamente pues puede ser también de un bit para saber si está arriba o abajo, o de un byte para saber la posición precisa. Y el posicionamiento preciso de la persiana pues nuevamente se puede hacer a través de una barra de regulación. Y luego también hay control específico para un actuador forzado, donde puedo tener, en este caso son actuadores especiales con dos objetos de comunicación de un bit y de 2 bits, con pulsaciones cortas se actúa sobre el encendido apagado del objeto de un bit, y con pulsaciones largas se puede seleccionar el control forzado con el objeto de 2 bits. Siempre en este caso pues aparecería un diálogo con las distintas opciones de forzado 1, forzado 0 o directamente el abierto. La visualización se puede hacer con iconos o texto y como he comentado, pues aparece el diálogo con las distintas opciones para el control forzado, e igualmente pues aparecerían todas las opciones disponibles en el caso de una visualización web. Hay control específico para una escena, donde puedes ejecutar las escenas con pulsaciones cortas y almacenar las escenas con pulsación larga. Hay que tener en cuenta que este control es para una escena interna, de forma que no hay ningún tráfico en el bus. Directamente ejecutas una escena que es interna al propio equipo. Y luego un control específico para un dimmer RGB, donde se tienen objetos un objeto de 3 bytes o 3 objetos de 1 byte, el objeto separado de estado en el mismo formato que el objeto de control. La visualización se muestra el propio color seleccionado, o que ha llegado desde el color, digamos, que contiene los objetos de comunicación, y para enviar un nuevo color pues se selecciona pulsando sobre el componente, aparece el diálogo con las ruedas, se selecciona el color, aparece aquí la previsualización y se envía al bus. Igualmente el componente es muy similar en el interfaz web. Y luego, como comentaba, hay también una página especial de clima, que no es más que un conjunto de componentes específicos para la visualización y control de termostatos y split externo, donde bueno, pues básicamente se compone de componentes que aportan funcionalidad de encendido-apagado, de mostrar temperaturas de referencia y configurar temperaturas de consigna, poder mostrar estado y configurar modos de termostato y de control de la máquina, tanto del encendido como de los modos de frío y calor, y de la ventilación. Entonces, bueno, pues aquí viene un pequeño ejemplo de cómo son esas visualizaciones de páginas especiales de clima, donde aquí vemos pues temperatura actual, el control de temperatura de consigna, el modo del termostato, velocidad del ventilador, el modo de la máquina y el estado de encendido apagado, y cómo se vería en el interfaz web. Y bueno, y aquí pues un poco más en detalle pues cómo se pueden seleccionar los distintos modos del termostato o de la máquina cuando se pulsa en el componente concreto de selección de modo de máquina. E igualmente como aparecerían en el interfaz web.